Imagínense que hace como 2 semanas terminé de dar una materia en nuestro Instituto Bíblico Berea que se llama Esdras y Nehemías. Es la primera vez que dicto esa materia, siempre me encantó y fui la profe. Y en una clase en particular, en el en vivo ahí, conectados virtualmente, el Señor puso algo en mi corazón que lo dije en clase, pero cuando se acabó la clase siguió ahí en mi cabeza, y pues parte de ahí algo que Dios empezó a hablar en mi corazón. La prédica la he llamado Celebra los pequeños comienzos y tiene como base un versículo en Zacarías 4:10. Y ya les voy a decir por qué Zacarías le dice esto a un líder que se llama Zorobabel, o más bien Zorobabel porque es con Z. Entonces vamos a leer juntos Zacarías 4:10. Dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. ¿Listo? Léanlo conmigo la primera parte. Vamos, iglesia. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Entonces quiero contarles un poco el contexto de por qué Zacarías, que es un profeta, le da esta palabra a este líder que se llama Zorobabel. Por años el reino de Judá habían sido advertidos por Dios acerca de que iban a recibir castigos si seguían en idolatría y en desobediencia delante de Dios. Por muchos años les dijo: ustedes son mi pueblo, necesito que se porten bien. Si ustedes siguen en pecado, si ustedes me niegan, van a terminar siendo llevados cautivos. Y así pasó. A pesar de las advertencias, el pueblo de Judá no aprendió y fue llevado cautivo por 70 años. Finalmente pasaron los 70 años, o sea, les estoy abreviando la historia, pero así, mejor dicho, en un comercial chiquitico. Pasan los 70 años, se acaba como este imperio de Babilonia porque aparecen los persas. Y un rey persa, es decir, alguien que no era cristiano, Dios lo usa y le dice, genera un decreto y les dice a todo el pueblo: ya es tiempo de que regresen a casa. Es tiempo que regresen a su amada Jerusalén. Ya estuvieron 70 años acá, a nosotros ya nos interesa pues que ustedes sigan acá, tranquilos. Los que quieran tienen por decreto el permiso de regresar a su tierra. Y entonces pues empezó el éxodo de regreso. Empezaron por más de 95 años, o sea, no crean que esto fue un puente, no, ni 5 años. O sea, fueron más de 90 años, salieron en 3 tandas diferentes. Cada tanda de gente regresó con un líder diferente. El primero fue Zorobabel, el segundo fue Esdras y el tercero Nehemías. Hoy voy a concentrarme sobre todo en el primero, ¿listo? Entonces sale Zorobabel con más o menos 42,000 personas. ¿Ustedes se imaginan organizar ese viaje? ¿Usted quisiera organizar un viaje de 42,000 personas con madres, hijos, animales en el desierto? No, porque no era llegar, vamos al aeropuerto, no. Era caminar aproximadamente entre 3,5 y 4 meses. Y Zorobabel, después de ese viaje, llega con estos 42,000 y encuentran todo en ruinas. Porque Jerusalén, cuando fue sitiada y fueron llevados cautivos, fue incendiada. Entonces las puertas estaban derribadas, todo estaba quemado, estaban los escombros, ¿sí? Y adicionalmente, como pues habían destruido la ciudad, se llevaron la gente, pues sencillamente eran ruinas. El cuadro que está viendo Zorobabel es muy difícil y la Biblia nos los narra, nos dice que las puertas estaban derribadas, que había, todo era sucio. O sea, el cuadro, cuando ustedes leen el libro de Esdras, uno logra imaginarse las ruinas de esta ciudad. Y entonces de repente Zorobabel dice: lo primero que vamos a hacer es construir el altar del holocausto. O sea, él miró todo y dijo: ¿qué hacemos? ¿Recogemos escombros? Nos organizamos dónde vamos a vivir, limpiamos la basura, construimos. No, pero de aquí a que hagamos, tenemos que hacer el templo. Pero imagínense, o sea, si hay escombros, ¿cómo hacemos el templo y los muros? Vamos a empezar por el principio, vamos a poner a Dios en el primer lugar. Y entonces construyen al altar del holocausto, porque querían simbolizar que Dios volvía a ocupar el primer lugar en esta nueva generación. Esdras 3:2 dice: entonces Yeshua, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes, ya Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios de Israel.
Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. En el versículo 3 dice: a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en el sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Es decir, Él hace en el lugar correcto, con las instrucciones que años atrás Moisés había dado, Él la construcción del altar, y dice: vamos a empezar por ahí. Después lo que dice es: no vamos a alcanzar a organizar todo, pero los cimientos del templo. Vamos a empezar por lo pequeño. Y en Esdras 3, del 10 al 11 dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus símbolos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Entonces, hay algo que hoy Dios nos quiere hablar, y es que estamos acostumbrados a celebrar la finalización de un proyecto. Pero lo que hace Zorobabel es: ¿por dónde empezamos? Hay ruinas, hay escombros, hay incendio, las puertas están destruidas, arranquemos por el altar. Y hace el altar y hace un acto de adoración. La primera celebración es solo con el altar. Lo que están viendo todos es ruinas. Y aquí es importante porque tú puedes estar en áreas de tu vida donde hay escombros, ruinas, puertas caídas, pasando por una batalla, y hoy Dios te dice: ¿por dónde puedes iniciar? Construyendo el altar de mi presencia y celebra. Es tremendo. Después coloca el cimiento. O sea, quiero que piensen que no era bueno. Medio hicieron una parte del templo, el cimiento. Y de nuevo, Zorobabel y todos los sacerdotes dicen: vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque empezaron a construir algo. El inicio es bien importante. Entonces, esto nos enseña el primer punto, que he llamado: celebra los inicios. Necesitas aprender a celebrar cuando arranca un cambio, una nueva temporada, un cambio en tu vida, cuando das un paso diferente. Así, lo que les digo, así estemos viendo ruinas, incendio, digamos, pero ¿cuándo vamos a terminar? El hecho de que tú digas: voy a empezar, y das el primer paso, es un motivo de celebración. Muchos de nosotros, yo hubiera celebrado al finalizar, ¿sí? De hecho, es obvio que al finalizar también uno celebra. Si ustedes terminan los libros de Esdras y Nehemías, después hay una fiesta como de 7 días donde dicen: terminamos de construir los muros y el templo. Pero lo que me impacta es que las celebraciones empiezan ¿cuándo? Desde el principio. Es bueno que nosotros cerremos las cosas bien, pero muchas veces menospreciamos los pequeños inicios, y allí hay un motivo para celebrar. Celebra que saliste del estado de quietud. Tal vez algunos de ustedes llevaban meses sin venir a la iglesia, ¿cierto? Nos veían online, y este fin de semana, hoy, tú dijiste: ahí está lloviendo. No, yo creo que ni siquiera pensaban que iba a llover, ¿no? Porque nos estamos zancochando. Yo a las 11 de la mañana estaba con 3 bloqueadores, así. Yo decía: wow, Señor, voy a predicar así, la gente va a llegar en camiseta. Y de un momento a otro, esto parecía, ¿cierto?, el diluvio. Entonces, no sabían, pero ustedes dieron el paso y llegaron acá. Y algunos de ustedes es su primera vez. ¿Por qué? Porque es un paso de inicio. Es importante celebrar eso. Y me llama la atención, y lo puse en Twitter esta semana, porque esta prédica yo decía: Señor, si el pastor me pone a predicar el 1 de enero, esta es, se le tiene la prédica para el 1 de enero. Pero estamos en noviembre, ¿cierto? O sea, en mes y medio se acaba el año. ¿Por qué Dios nos habla de iniciar en noviembre? Porque tal vez Él sabe que aunque puedes tener una temporada difícil, hay algo que está iniciando en tu vida. Hay un pequeño inicio, y Dios dice: celebra, no tenemos que esperar al 1 de enero. Ahora, en este proceso tienes que entender algo, iglesia, y es que al celebrar lo que inicias, eso despierta oposición. El enemigo no quiere que inicies algo en tu vida, y por eso mi segundo punto lo he llamado: discierne la oposición. Cuando Zorobabel genera estas 2 celebraciones por iniciar, los enemigos se levantan
había gente en la misma Jerusalén y en los, digamos, los territorios cercanos que empezaron a escuchar. La Biblia dice que celebraban tan fuerte que se escuchaba: esa gente está de rumba, ¿cierto? Y entonces empezaron a vigilar y dijeron: ¿cómo así? ¿Cómo así que esta gente está celebrando? Y entonces en Esdras capítulo 4, ustedes pueden después ver la historia, se levanta como un chisme, porque no era verdad, pero le mandaron unas cartas al rey, el rey persa, que les había dado permiso, y les dice: oiga, mire, esto está destruido, la reconstrucción va a costar mucha plata y esta gente está celebrando, pero ¿sabe cuál va a ser el problema, rey? Que después no le van a pagar tributo a usted. Esta platica se la van a gastar acá y debería detener la obra. Y la Biblia nos dice textualmente, dice en Esdras 4: por la fuerza y con violencia hicieron que la obra se detuviera. Ahora, iglesia, ¿cuántos años se suspendió la obra? 16 años. 16 años. No sé si tengo alguna quinceañera, pero calculen, padres de familia, su quinceañera más un año, eso es toda una vida. O sea, no se paró 5 años. 16 años la obra se detuvo. ¿Qué iniciaste hace un tiempo y lo dejaste de hacer? ¿En qué área es donde más oposición has recibido? Como pareja, como familia, ¿en dónde se han detenido? En tu relación con Dios, en la búsqueda de tu propósito, ¿a quién ha usado el enemigo para frenarte a ti? Retomar una obra después de 16 años, iglesia, era muy difícil. Quiero que presten atención. Si uno para retomar una dieta sufre, ¿cierto? O sea, listo, hacemos dieta pero paramos, ¿cierto? Paramos a hacer ejercicio. ¿Cómo es esa retomada? Eso es terrible. Imagínense 16 años después voy a hacer ejercicio. No, ¿cierto? Uno no quiere. 16 años retomar de nuevo la obra de Dios. A veces reiniciar es más difícil que hacerlo por primera vez. A veces es más fácil cuando arrancas de una, es más difícil cuando reinicias. Y entonces Dios, que conoce al pueblo, nos conoce. Por eso es que manda a Zacarías, el profeta del que les hablé al inicio de la predicación, porque Dios dice: esta gente se rindió. Y entonces levanta a Zacarías, y por eso Zacarías dice: Zorobabel, no menosprecies lo que hiciste hace 16 años. Siguen los escombros, siguen las ruinas, pero levantaste el altar y colocaste el cimiento. Es tiempo de que reinicies. No menosprecies. Y me encanta algo, porque la segunda parte de Zacarías 4:10 dice: pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Vamos a decir esto juntos: el Señor se alegrará de que yo inicie. ¿Sí? Entonces, mi tercer punto se llama: celebra el reinicio. Primer punto, ¿celebramos qué? El inicio. El segundo, discernimos qué? El enemigo, la oposición. Pero tenemos que celebrar si retomamos, así sea un año o 16 años después, necesitamos celebrar que retomamos. Nosotros estamos, como les decía, acostumbrados a celebrar al finalizar. No celebramos el inicio y muchas veces no celebramos el proceso. Pero Dios nos está enseñando este fin de semana que le encanta celebrar los inicios. El sistema del mundo nos vendió desde niños que somos importantes si salimos en el cuadro de honor o izamos bandera. Somos importantes si logramos la beca. Somos importantes, ¿sí me entienden? Si se llega, y no solo si se llega, sino si se sobresale. Somos capaces si tachamos en nuestra agenda, ¿sí? O en nuestros propósitos, que completamos cosas. Ahora, obvio que es bueno completar las cosas. Y como les digo, uno celebra al finalizar. O sea, el pueblo hizo una fiesta tremenda cuando hizo toda la reconstrucción. Pero hoy Dios quiere decirnos: pero pilas, porque por pensar en que solo eres importante si haces el final, no estás trabajando en lo que en este momento tienes que trabajar. Y para Dios es importante ese presente. ¿Qué debemos entonces celebrar, iglesia? Lo primero es: celebra los pequeños inicios en tu familia. Celebra los pequeños inicios en tu familia.
El 16 de octubre nos dieron de alta después de un año de mucho trabajo con nuestro hijo de 2 años. Él agarró la pandemia cuando tenía 11 meses, el famoso simulacro del que nunca salimos. Él tenía 11 meses. Y lo mismo, empezamos el ajuste en casa, a cuidarlo, pero empezamos a darnos cuenta que algo estaba pasando. Él ya estaba empezando en su jeringonza a decir ciertas palabras, y las palabras no solo se detuvieron, sino que dejó de decir ciertas jeringonzas. Y eso se sumó a otros síntomas donde el pediatra nos dijo: necesitamos una revisión, y fuimos remitidos al especialista. Y para resumirnos la historia, la generación de bebés, de hecho se llaman los bebés pandemias, tienen unas dificultades porque la estimulación se redujo notoriamente. Y entonces empezamos con 2 especialistas. La primera fue en casa, cuando ya se acabaron todas las cuarentenas, o sea, como 6 meses después, empezamos un trabajo de estimulación del lenguaje. Entonces me enseñaron cómo jugar con él, le enseñaron a mi esposo, la hermana mayor tuvo que aprender, los abuelos, o sea, todos los que estábamos con tapabocas en medio de él, fuimos enseñados en cómo jugar. Y empezó a recibir estas clases especiales. Pero el doctor que nos remitió a este proceso nos dijo: en diciembre el promedio necesito que llegue con 20 palabras. Simón tenía 3 y era 16 de octubre. Cuando el especialista me dijo: tiene 3, en diciembre necesita 20 y en abril, antes de que llegue a los 2 años, necesita 50, yo dije, Señor Jesucristo, Dios me ampare y me favorezca. Pero este ángel, que es uno de ustedes, el especialista, la conseguí aquí en la Casa de Dios, esta profesional, me enseñó a celebrar los inicios. El primer informe que le manda a nuestro especialista decía: Simón logró 7 palabras y 15 ruidos. Yo era así, no, yo esperaba los 20. Y yo, pero ¿cómo vamos a decir? No, esto está buenísimo. Y además, yo no se imaginen las palabras, no era, hizo wow, y yo, pero no está hablando. No, tranquila, eso es importantísimo en el lenguaje. Y yo, ¿en serio? Y yo sufría. Listo, siguiente informe. ¿Sí? Simón tiene, acá lo tengo anotado, 22 palabras. Yo, Dios mío, 22 palabras. Imagínense que había dejado de decir mamá. El mamá se le fue, pero decía amén. ¿Lo pueden creer? O sea, nosotros oramos y decía amén. Yo le decía a la pastor: no dice mamá, pero dice amén. O sea, Dios es divino. Y yo tenía que ir anotando en el celular el récord de las palabras. Y la especialista también llevaba su récord. Entonces yo estaba ahí. Listo. En febrero el último informe era de 27 palabras, nos quedaban 3 meses para las 50. Y en ese momento la profe, nuestra Ángel, nos dice: y me voy, que les vaya bien. Y yo, no, amiga, tenemos que llegar a las 50 palabras. Pero ella me había enseñado a ver lo bueno y a celebrarlo. Cada vez que decía algo en su media lengua, nosotros hacíamos fiesta de todo. Y dijo: ya pusimos el cimiento, se va a ir dando. Y después ya tenía que entrar otra especialista para enseñarnos a jugar de otra manera con él. Llegamos a la cita, el doctor no se puso a contar, le mostramos los informes y eran 50, 49. Pero yo me relajé y aprendí a celebrar cada ruidito, cada jeringonza. Yo tengo un cuaderno de prédicas donde cuando el Señor me dice algo, yo digo: Señor, ¿será que esto va a ser una prédica? Y siempre dije: cuando Simón tenga unos 4 años, ya tengo el título y todo, la prédica se llama tal, voy a mostrarles un video a la iglesia, él leyendo y todo. Esta semana Dios me dijo: vas a contar ya, porque empezó. Y hace un mes nos dieron de alta porque ya está en el proceso de nivelación. No tengo que mostrárselos leyendo. ¿Sí? Les quiero decir, miré la lista del celular. El último récord, ya lo dejé de anotar, es de agosto, 149 palabras. ¿Lo pueden creer? Entonces, celebra que tu universitario está estudiando. No le exijas la tesis laureada, por favor. Por favor, ten misericordia. Pero celebra lo que tu bebé está logrando hacer. Celebra los inicios. Jóvenes, sí, los papás han cometido errores, pero por fin se conectó online tu padre. Te dijo buenos días, papá, me saludaste. Celebra los pequeños cambios de tu papá y tu mamá, porque todos estamos celebrando si somos perfectos. Simón me enseñó a celebrar el gugú, amén, mamá, gachacha. Porque me quité la meta de 50,000 palabras. Necesitas celebrar los pequeños inicios desde pequeño. ¿Qué más tenemos que celebrar? Necesitamos celebrar los inicios con Dios.
Vas a ir a encuentro, por fin. No pienses, pero de aquí 2 años para ser servidor. Ya me explicaron que son 13 pasos, 13 semanas, aumentaron santificación y con la pandemia, no, vas a ir a encuentro. Sí, celebra que vas a ir a encuentro, celebra que en la pandemia te alejaste y ahora volviste a Grupo Conexión, así si en noviembre volviste, date un aplauso, démosle un aplauso a los que volvieron en esta temporada, celebremos su inicio. Espectacular. Tienes que celebrar esas pequeñas cosas. Compraste Biblia. ¿Cuándo llegaría Apocalipsis? No importa, estás en Génesis, ¿sí me entienden? Porque sufrimos, nosotros queremos como que adelantar la película, ¿sí? Terminaste licencia de maternidad, tu licencia de matrimonio, vas a retomar el liderazgo en enero. ¡Wow! Reinicia. Celebra tus inicios con Dios. Y como les dije, si hoy es tu primera vez en la iglesia, o si te fuiste y hoy dijiste estoy desparchado y te metiste a YouTube y nos estás viendo, o ni siquiera te viniste, quiero decirte algo. Lucas 15 dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En el cielo se celebra cuando yo digo, vengo Señor, ¿me perdonas? ¿No les parece eso divino? ¿Cuántos vienen por primera vez? Alcen la mano. No, yo sé que eso da voz, olvídense, no lo voy a hacer en todos los cultos. Bueno, les vamos a dar un aplauso. Si tú vienes por primera vez y hoy estás diciendo, perdóname Dios, aleluya, lo celebramos. Porque hay fiesta en el cielo cuando yo digo, me perdonas. No cuando hago santificación, 5 pasos, conquistadores, no. Dios hace fiesta es cuando decimos, la embarré, está bien, vuelvo a culto. Entonces, si ese es tu caso, date un aplauso también ahí en tu casa. Celebramos contigo. En este punto, Noé me enseña algo, ¿sí? Noé, acuérdense, Noé, arca, animales, 40 días de diluvio. Y por fin el arca puede parquear, ¿cierto? Ya como que baja el agua. Quiero que se imaginen la bajada del arca de Noé y su familia. ¿Qué ven? Eso está peor que el incendio de Jerusalén. Barro, sucio, olor a húmedo y además pues me imagino que olores también pues de todo lo que se murió, los animales, los seres humanos. O sea, imagínense lo que está pasando en ese momento. ¿Saben qué hace Noé? Noé no dice, bueno, espérense a que se seque más. Ay, esposa, hagamos un jardincito. Sí, organicemos un poquito nuestra casa. Se bajan del arca y en Génesis 8:18 dice: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Y todos los animales, grandes y pequeños, las aves, salieron del barco. Y dice, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves y hace todo un sacrificio de adoración, es decir, que celebra que están vivos. Sí, somos los únicos. Miles murieron, hay barro, pero estamos vivos. Iglesia, la pandemia nos ha quitado mucho, pero tenemos mucho por celebrar. Estamos vivos, estamos acá. ¿No les parece increíble? Gracias Dios por eso. Noé celebró el inicio, aunque en sus ojos estaba todo acabado, pero ese reinicio, esa oportunidad que Dios estaba dando a su creación, Noé lo celebró. Entonces hoy es tu día de inicio. Entonces no solo vamos a celebrar los inicios en nuestra familia, los inicios con Dios, pero quiero también decirles, celebremos el inicio de tu milagro. Y hoy es el día de las historias. Imagínense que tenemos en la red de universitarios en Unbroken una líder de 29 años que se llama Vivian. Vivian, tú nos estás viendo, oveja, te amo con todo mi corazón. Vivian no le salía trabajo y finalmente le salió trabajo fuera de Bogotá, entonces se fue a trabajar en la pandemia. Ella seguía siendo líder. Es líder hace más de 6 años, sirve en su presencia aquí hace más de 6 años, es alguien de la casa. Y un sábado se sintió mal, mucho dolor de cabeza, dolor, vómito y termina en una UCI. Resulta que estaba experimentando una hemorragia en su cerebro, un aneurisma se reventó y no la podían operar. Entonces desde ese momento se comunicaron con nosotros, empezamos a orar como red, la trasladan en ambulancia, llega aquí a Bogotá y después de muchos exámenes la tienen que intervenir. Los médicos no se explicaban porque ella nunca perdió conciencia, ¿sí? En medio de lo que estaba pasando en su cerebro. Pero obviamente, pues cuando ya
Dios salva su vida, porque hubo un momento donde casi la perdemos, pues queda con unas secuelas. Ella me explica que en este momento se llama hemiparesia, sus músculos están debilitados, no puede mover. Ella salió, no podía hablar, había parálisis facial, sus extremidades superiores e inferiores. Estaba viva, lo celebramos, pero pues estaba en este proceso. Esto fue hace 2 meses. Y hemos estado allí como iglesia animándola. Empezó su proceso de terapias. Y la semana pasada me dice: líder, te quiero mostrar algo. ¿Por qué? Porque quisiéramos celebrar cuando la íbamos corriendo, saltando, hablando perfecto. Ya hoy podemos hablar con ella, ya recuperó mucho el tema de su lenguaje. Pero cuando estaba haciendo la prédica vino ella y le dije: bueno, ¿predicamos juntas? Entonces me dijo: voy a pedirle permiso a Dios. Y me mandó este versículo, Jeremías 15:19. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y me dijo: líder, aunque falta mucho, yo quiero celebrar mi inicio. Y quiero presentarles el avance de Vivi de esta semana, porque necesitamos celebrar los avances en nuestro milagro. Entonces producción les va a mostrar un poquito de cómo va en sus terapias. Empezó a caminar desde la semana pasada, su brazo está empezando a moverse. Hace 2 meses estaba totalmente paralizada y hoy quiero darles fe en eso que ustedes necesitan celebrar, porque nosotros queremos ya verlo completo, pero necesitamos celebrar este proceso. En este año he conocido 4 mujeres menores de 35 años que han tenido accidentes cerebrovasculares, síndromes de Guillain-Barré, están paralizadas. Y hoy el testimonio de Vivian es para ustedes 4 y otros que sé que no conozco. Celebra el inicio. Iglesia, yo quisiera celebrar el finalizar, pero ¿no les parece? Entonces ya saben, hay que orar por Vivian y por todos los que están en rehabilitación física. Yo quisiera celebrar el final, pero Vivian cada vez que me logra mandar un audio, ¿sí? Cada vez que me cuenta, me enseña a mí a decir: tengo que celebrar mis pequeños pasos. No tenemos que esperar al final, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante celebrar los pequeños comienzos? Pues es necesario aprenderlo a hacer, porque es un acto de fe por la victoria final. Y aquí quiero retomar la predicación del miércoles. Si no vinieron, tienen que escuchar la del pastor. Si tú celebras el inicio de tu proceso, estás depositando una semilla de fe para el milagro. Por eso es importante celebrarlo, porque es una semilla de fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Celebra esos pequeños pasos y míralos como una semilla. Pero también necesitamos aprender a celebrar los nuevos comienzos, porque esto confunde al enemigo. Los enemigos de Zorobabel se enojaron tanto porque no podían creer la celebración. Ellos decían: pero ¿por qué están celebrando desde el principio si todo está en ruinas, si no hay muros? Y como les digo, Zorobabel entró, pero pasaron más de 90 años a que se terminara toda la obra, porque no solo hubo una oposición, hubo muchos. ¿Quieren saber cuáles? Ingresen a Berea y me verán en clase y les enseño. Entonces hay mucha oposición, pero lo que les digo es que el diablo lo que quiere hacer es que nuestros ojos, que son ojos de fe, porque vivimos es por fe y no por ver, se llenen de incredulidad, se llenen de duda. ¿Sí? Que nos confundamos, pero necesitamos celebrar, porque no seremos avergonzados. Salmos 25:3 dice: nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Entonces, eso que iniciaste, que estás por iniciar, o ese reinicio que tal vez este fin de semana es el momento para que retomes, hazlo y avanza. Hebreos 12:1 dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. No se trata de ganar, se trata de correr y terminar la carrera. No se trata de llegar de primero, se trata de celebrar que estamos caminando. Si nos movemos por fe, Dios nos dará los milagros que estamos clamándole a Él, y podremos declarar, según de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Antes de orar les cuento mi última historia.
Hace más de 14 años estábamos con el equipo creativo organizando las reuniones de jóvenes, la pastora como cabeza. Ya veníamos haciendo obras de teatro. Dios le dijo a la pastora: reunión de jóvenes va a ser mensajes con obras de teatro. Y en ese taller creativo salió la historia de, bueno, necesitamos hablarles de visión, la importancia en los jóvenes de saber para dónde van, los obstáculos de la visión. Bueno, y se generó todo. Entonces vamos a traer a alguien que no tenga visión, inventémonos una doctora, una visiómetra que sepa de visión. Listo, Natis, tú la vas a hacer. Y yo voy a hacer ¿qué? Si tú vas a actuar, estás en la obra de teatro. Y resulta que dije, bueno, y construimos un personaje, yo no soy actriz, que se llama Clara Miranda de lejos, y se las quiero mostrar. Porque hace 15 años, en una reunión de jóvenes, Clara Miranda nació. Después terminó siendo un personaje de Su Presencia Kids. Cuando bajé de esa reunión de jóvenes, nadie me dijo, ay, qué buena prédica, pues porque no sabían que era yo, ¿sí? O sea, los que sabían eran los más cercanos. Pero de ahí nació todo un proceso que después se vio en Su Presencia Kids. Yo no sabía actuar, a mí me tocó aprender a decir, dímela, por favor, excelente. Y entonces era el personaje, y ahí pasó. Cuando yo recuerdo a Clara Miranda, y estoy 14 años predicándoles, más o menos al año, un día el pastor me dijo, vas a predicar un miércoles. ¿Qué pasa si yo le digo no a Dios? Si yo digo, ay no, yo no soy actriz, ay qué oso, no. Ese fue un inicio de decir un sí en la casa de Dios, donde Dios me estaba entrenando para lo que iba a hacer el resto de mi vida. Tú tienes un propósito. No menosprecies lo que Dios te está pidiendo hacer en la casa de Dios, porque allí vas a encontrar lo que tal vez termines haciendo y amando por el resto de tu vida. Quiero que te pongas en pie y vamos a orar, iglesia. Y ahí donde estás, quiero que pienses, algunos de ustedes están en el momento de iniciar algo, o están en una temporada donde están recién iniciados en algo, pero es obvio, y lo siento muy en mi corazón, que también algunos de ustedes están detenidos en el tiempo, como le pasó a Judá, 16 años quietos, y retomar ha sido duro. Y puede ser desde retomar la oración, retomar la Biblia, retomar el ejercicio, retomar un hábito bueno. Pero hoy Dios quiere decirte, no menosprecies lo pequeño. No menosprecies en esa área donde tal vez hay ruinas, donde hay soledad, donde el enemigo te llevó cautivo y estás volviendo a Dios y todo está patas arriba. No menosprecies lo que necesitas hacer hoy. Tal vez construir ese altar del holocausto y los cimientos del templo. Esos pequeños pasos. No necesitas correr, necesitas hacer esa terapia, empezar a moverte. Retoma, no menosprecies el cambio que estás viendo en tu casa, no menosprecies ese cambio en tu propio carácter. Tal vez tú dices, pero mi esposo no lo ve, mis hijos no lo ven, mis papás no lo ven, pero Dios está viendo ese pequeño cambio. Señor, hoy yo te pido que nos des esos ojos con lupa que tú me enseñaste a tener con mi hijo. Yo te pido que nos coloques esa lupa en nuestros ojos para ver lo pequeño y celebrarlo. Yo te pido, Señor, que todo lo que nos ha traído, no solo la pandemia, sino tal vez situaciones personales de quietud, de estancamiento, sea hoy quitado de tu iglesia. Y yo te pido, Señor, que todo lo que ha querido matar la fe, porque vemos todo destruido y decimos, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde si las puertas están caídas? ¿Por dónde si todo está incendiado? ¿Por dónde si hay mucho, Señor? Mi casa está patas arriba, mi matrimonio, el diagnóstico médico, mis finanzas, la empresa, tal vez donde tú estés, mi salud está patas arriba. Pero, Señor, yo hoy quiero celebrar mis inicios. Y tal vez mi inicio es hoy volver a ti, construir el altar y decirte, quiero retomar mi fe contigo, quiero apasionarme, quiero ponerte en el primer lugar. Señor, yo te pido fuerzas en la fe
y vas a imaginar que colocas ese altar del holocausto, donde vas a decir: Señor, hoy inicio. Esta semana voy a tomar esa decisión, y el Espíritu Santo les está diciendo qué decisiones prácticas en áreas de su vida tienen que celebrar. ¿Cuál es ese aplauso interno que tú te tienes que dar y decir: wow, yo estoy en el proceso de cambio? Y Señor, hoy oro por cada persona que está volviendo a ti, que está retomando. Yo te pido que tú traigas esa fuerza. Y gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Con tus manos en alto vamos a cantar esta canción. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.